Capítulo 4. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Me desperté en mi cama. Si no lo he soñado, fue el conde quien me transportó aquí. Traté de encontrar una explicación al incidente, pero no pude llegar a conclusión alguna. Por supuesto, había pequeños detalles, como mi ropa doblada y colocada de una forma distinta a como suelo hacerlo yo. El reloj lo tenía parado cuando yo le doy cuerda sistemáticamente antes de acostarme, y cosas así. Pero todo esto no son pruebas, porque quizá lo que demuestran es que no me encontraba en un estado normal y que, por unas causas u otras, mis nervios estaban muy alterados. Procuraré vigilar, a ver si surge una prueba. De una cosa sí que me alegro. Si fue el conde quien me trajo y me desvistió, debió de hacerlo apresuradamente, porque no me ha registrado los bolsillos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio que no habría estado dispuesto a consentir. Me lo habría quitado o lo habría destruido. Contemplo esta habitación, y aunque antes me producía terror, ahora me parece una especie de santuario. Nada puede haber más espantoso que esas horribles mujeres que esperan chuparme la sangre. 18 de mayo. He bajado otra vez a echar una mirada a esa habitación, a la luz del día, porque tengo que saber la verdad. Al llegar a la puerta del final de la escalera, la he encontrado cerrada. Está tan encajada en las jambas que se ha astillado parte de la madera. He observado que no está cerrada con llave, sino que la han empujado desde dentro. Me temo que no ha sido un sueño y que debo actuar de acuerdo con esta suposición. 19 de mayo. Estoy metido en una trampa, no me cabe la menor duda. Anoche me pidió el conde, de la manera más amable del mundo, que escribiera 3 cartas, una diciendo que mi misión aquí casi ha terminado y que emprenderé el regreso dentro de pocos días, otra diciendo que saldré al día siguiente a la fecha de la primera carta, y la tercera anunciando que he salido del castillo y he llegado a Bistritz. De muy buena gana me hubiera negado, pero comprendí que en el actual estado de cosas habría sido una locura enfrentarme abiertamente con el conde, ya que estoy absolutamente en su poder. Negarme habría significado despertar sus sospechas y provocar su ira. Sabe que sé demasiado, y debo morir porque represento un peligro para él. Mi única posibilidad está en prolongar mis oportunidades. Puede que ocurra algo que me brinde la ocasión de escapar. He visto en sus ojos un destello de ira contenida que exteriorizó al arrojar lejos de sí a la mujer rubia. Me explicó que los correos son escasos y muy poco puntuales, y que si escribía ahora tranquilizaría a mis amigos. Me aseguró con tal vehemencia que mandaría a retener las últimas cartas en Bistritz en caso de que yo accediese a prolongar mi estancia, que el oponerme a sus deseos habría suscitado nuevas sospechas. De modo que fingí aceptar su sugerencia, y le pregunté qué fechas debía poner en las cartas. Meditó un minuto y luego me dijo: la primera puede ser 12 de junio, la segunda 19 de junio, y la tercera 29 de junio. Ahora ya sé lo que me queda de vida. Que Dios me ayude. 28 de mayo. Existe una posibilidad de escapar, o en todo caso de poder enviar algún mensaje a casa. Ha venido un grupo de cíngaros al castillo y ha acampado en el patio. Los cíngaros son gitanos. Tengo tomadas algunas notas sobre ellos en uno de mis cuadernos. Son característicos de esta región del mundo, aunque están emparentados con los gitanos corrientes de todas partes. Hay miles en Hungría y en Transilvania, y viven casi fuera de la ley. Se acogen a la protección de algún noble boyardo y adoptan el nombre de éste. Quitando alguna creencia supersticiosa, son gente sin miedo ni religión, y hablan solo en sus distintas modalidades de lengua gitana. Escribiré alguna carta y trataré de que me las envíen. Ya he hablado con ellos desde la ventana para iniciar un acercamiento.
Se han quitado el sombrero y han hecho una inclinación de acercamiento. Y muchas señas que, sin embargo, he entendido tanto como si me hubiesen hablado en su lengua. Ya he escrito las cartas. La de Mina está en taquigrafía. En la del señor Hawking le pido simplemente que se ponga en contacto con ella. A ella le explico mi situación, aunque sin los horrores que solo yo imagino. La impresión la mataría si abriese mi corazón. En caso de que las cartas no les lleguen, el conde no conocerá mi secreto ni qué es lo que sé. Ya les he dado las cartas. Se las he echado a través de los barrotes de mi ventana junto con una moneda de oro y les he hecho señas de que las envíen. El hombre que las ha cogido las ha apretado contra su pecho y ha hecho una breve reverencia. Luego se las ha metido en la gorra. No puedo hacer más. He regresado sigilosamente al despacho y he cogido un libro. Como no está el conde, me he puesto a escribir aquí. Ha venido el conde, se sentó a mi lado y dijo con el tono más suave mientras abría 2 cartas. Los cíngaros me han entregado estas cartas. No sé de dónde vienen, aunque, como es natural, voy a ocuparme de ellas. Veamos. Sin duda había visto ya la primera. Una es de usted y va dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra... En ese momento, al abrir el sobre, vio los signos extraños y una expresión sombría cruzó por su semblante, mientras le centellaban los ojos con malevolencia. La otra es una acción ruin, un ultraje a la amistad y a la hospitalidad. No va firmada. Bien, no merece nuestro interés. Acercó tranquilamente la carta y el sobre a la llama de la lámpara, hasta que se consumieron. Luego prosiguió. La carta para Hopkins la enviaré, por supuesto, que es de usted. Sus cartas son sagradas para mí. Debe perdonarme, amigo mío, si he roto el sello impremeditadamente. ¿Le importaría volverla a cerrar? Me tendió la carta y con una cortés inclinación me dio un sobre nuevo. No podía hacer otra cosa que escribir la dirección y entregárselo en silencio. Al salir de la habitación, pude oír cómo giraba la llave suavemente. 1 minuto más tarde me acerqué y probé a abrir, pero la puerta estaba cerrada. 1 hora o 2 después volvió a entrar el conde, tranquilo. Su llegada me despabiló, ya que me había quedado dormido en un sofá. Se mostró muy cortés y animado, y al darse cuenta de que me había dormido dijo: «Está usted cansado, amigo mío. Váyase a la cama. Es el descanso más seguro. Quizá no disfrute del placer de su conversación esta noche, porque tengo mucho trabajo. Pero duerma, se lo ruego». Me fui a mi habitación y me acosté. Y cosa extraña, no soñé nada. La desesperación tiene sus momentos de calma. 31 de mayo. Esta mañana, al despertarme, se me ocurrió coger de la bolsa unas cuantas hojas de papel y sobres y guardármelos en el bolsillo, a fin de poder escribir en caso de que se me presentara una ocasión. Pero me llevé otra sorpresa y otro sobresalto. Habían desaparecido absolutamente todos los papeles que tenía. Mis notas, mi cuaderno de datos sobre los ferrocarriles y viajes, mi carta de crédito, todo aquello, en fin, que podía serme de utilidad en cuanto saliera del castillo. Me senté a meditar un rato, y de repente me vino una idea a la cabeza. Fui a inspeccionar la maleta, y el armario donde tenía colgada la ropa. La maleta había desaparecido, y también mi abrigo, y mi manta de viaje. No encontré ninguna de estas cosas por ninguna parte. Supongo que se trata de otra intriga siniestra. 17 de junio. Esta mañana, mientras estaba sentado en el borde de la cama, devanándome los sesos, oí fuera un restallido del látigo y patear y piafar unos caballos en el sendero pedregoso que entra al patio. Corrí lleno de alegría a la ventana y vi entrar 2 grandes carretas.
una tirada por 8 robustos caballos, y a la cabeza de cada tronco un eslovaco con su sombrero ancho, su gran cinturón claveteado, su sucia piel de cordero y sus botas altas. También llevaban largos callados en la mano. Corrí a la puerta con la idea de bajar a reunirme con ellos en la entrada principal, ya que seguramente se abriría para dejarles entrar. Un nuevo sobresalto. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Así que corrí a la ventana y les grité. Miraron hacia arriba, estúpidamente, y me señalaron, pero en ese momento salió Hetman de los cíngaros, y al verle señalar hacia mi ventana dijo algo, a lo cual se echaron todos a reír. Desde ese momento ninguno de mis esfuerzos, ningún grito de socorro ni de súplica angustiada les hizo volver a la cabeza siquiera. Me dieron la espalda con resolución. Las carretas traían grandes cajones cuadrados con asas de gruesa cuerda. Estaban evidentemente vacíos, a juzgar por la facilidad con que los manejaban los eslovacos, y por lo que resonaban al entrechocar. Una vez descargados y colocados todos en un rincón del patio, el cíngaro les dio algún dinero, y tras escupir en él para que les diera suerte, cada uno se dirigió, indolente, a la cabeza de sus caballos. Poco después, el restallar de los látigos se perdía a lo lejos. 24 de junio, antes de amanecer. Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. En cuanto me pareció el momento adecuado, subí corriendo la escalera de caracol y me asomé a la ventana orientada al mediodía. Quería vigilar al conde, porque sé que se trae algo entre manos. Los cíngaros se encuentran acampados en el castillo y están realizando alguna clase de trabajo. Lo sé porque de cuando en cuando oigo un ruido apagado como de azadas y palas, sea lo que sea, debe tratarse de alguna infamia. Llevaba apostado menos de media hora cuando surgió algo por la ventana del conde. Me retiré sin dejar de vigilar y vi emerger al hombre entero. Sufrí un nuevo sobresalto al descubrir que iba con la ropa que yo había traído en el viaje y que cargaba con el terrible saco que había visto llevarse a las mujeres. No había duda de a qué salía, ni por qué se había vestido con mi ropa. De modo que su nueva maquinación era esa, hacer que le confundieran conmigo, para poder probar que me habían visto en las ciudades o los pueblos enviando mis cartas, y para que la gente me atribuyera los crímenes que iban a cometer. Me enfurece pensar que pueda hacer esto, mientras yo estoy aquí, encerrado como un auténtico presidiario, aunque sin la protección de la ley, que es el derecho y consuelo del criminal. Pensé en vigilar el regreso del conde, y me quedé bastante rato, obstinadamente, junto a la ventana. Luego empecé a observar unas partículas minúsculas que flotaban singularmente en los rayos de la luna. Eran como pequeñísimas motas de polvo y giraban y se arremolinaban de forma nebulosa. Las observé con una sensación de paz y noté que se iba apoderando de mí una especie de calma. Me recliné en el alféizar, en una postura más cómoda, a fin de gozar mejor de aquel remolino etéreo. Algo me sobresaltó, un aullido de perros bajo y lastimero, allá en el fondo del valle, oculto a mi vista. Se fue haciendo audible mientras las motas flotantes adoptaban nuevas formas con los aullidos y danzaban a la luz de la luna. Sentí que mi ser pugnaba por despertar a alguna llamada del instinto. Es más, mi alma, mis sentimientos se esforzaban en responder esa llamada. Estaba cayendo en un estado hipnótico. El polvo danzaba cada vez más deprisa y los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y descender hacia las tenebrosidades de abajo. Las partículas se fueron agrupando y parecieron adoptar unas formas vagas y fantasmales. Entonces me incorporé de un salto, completamente despierto y dueño de mis sentidos, y huí de allí gritando. Las formas que se iban materializando gradualmente en los rayos de la luna correspondían a las 3 mujeres espectrales a las que estaba yo predestinado.
Huí y me sentí más seguro en mi propia habitación, donde no había luna y la lámpara difundía bastante luz. Pasadas unas 2 horas oí algo en la habitación del conde. Fue como un agudo quejido rápidamente sofocado. Luego se produjo un silencio, un profundo, espantoso silencio, que me hizo estremecer. Con el corazón latiendo con violencia, traté de abrir la puerta, pero estaba otra vez encerrado en mi prisión, y no pude hacer otra cosa que sentarme y llorar. Aún permanecía sentado cuando oí voces abajo en el patio, unos gritos angustiados de mujer. Corrí a la ventana, la abrí y escuché entre los barrotes. En efecto, había una mujer con los cabellos alborotados y las manos en el corazón, como una persona cansada de correr. Estaba apoyada contra un ángulo de la entrada. Al descubrir mi cara en la ventana, avanzó y gritó con voz cargada de amenaza: ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Y cayó de rodillas, alzando las manos. Gritó las mismas palabras con un acento que desgarraba el corazón. Luego se mesó los cabellos y se golpeó el pecho, entregándose a todas las violencias del exceso de emoción. Finalmente avanzó, y aunque dejé de verla, la oí golpear la puerta con las manos. Arriba, por encima de mí, probablemente en la torre, oí la voz del conde que llamaba con voz áspera, metálica, susurrante. A esta llamada contestaron a lo lejos los aullidos de los lobos. Pocos minutos después había acudido una gran manada, agalopándose al pasar la gran entrada del patio como el agua de una presa súbitamente liberada. No se oyó grito alguno de la mujer, y el aullido de los lobos fue breve. Poco después desfilaban uno a uno, lamiéndose los labios. No pude compadecerla, porque sabía lo que le había sucedido a su hijo, y era preferible para ella haber muerto. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa esclavitud de la noche, las tinieblas y el miedo? 25 de junio por la mañana. Nadie sabe lo dulce y querida que puede ser la mañana para los ojos y el corazón hasta que soporta los tormentos de la noche. Cuando el sol se elevó esta mañana y dio en la parte superior de la gran entrada que hay enfrente de mi ventana, me pareció como si la mancha luminosa fuese la paloma del arca que se había posado allí. Se me disipó el miedo, igual que una envoltura vaporosa se desvanece con el calor. Debo intentar algo mientras me inspira ánimos el día. Anoche salió una de las cartas que escribí, la primera de la serie fatal, destinada a borrar todo rastro de mi existencia en este mundo. Nada de pensar, acción. Siempre es por la noche, cuando siento el acoso o la amenaza, o alguna clase de peligro o temor. Aún no he visto al conde a la luz del día. Quizás duerme cuando los demás viven, y por eso puede estar despierto cuando duermen los demás. Si pudiera entrar en su habitación, pero no hay posibilidad, la puerta está siempre cerrada, no hay medio de abrirla. Sí, hay un medio, si me atrevo a ponerlo en práctica. ¿Por qué no va a poder entrar otro por donde entra él? Le he visto salir reptando por la ventana, así que, ¿por qué no imitarle y entrar por la ventana también? El peligro es grave, pero mi situación es más grave aún. Me arriesgaré, en el peor de los casos moriré en el empeño. Un hombre no se muere como una res, y aún puede que esté abierto para mí el temido más allá. Que Dios me ayude en esta empresa. Adiós, Mina, si fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos, y a ti, Mina, adiós por última vez. El mismo día, más tarde. He hecho un esfuerzo y con la ayuda de Dios he regresado sin percance a esta habitación. Anotaré por orden cada detalle. Mientras me sostenía el valor, fui directamente a la ventana que da al mediodía y salí inmediatamente a la estrecha cornisa de piedra que rodea el edificio por ese lado. Las piedras son grandes, toscamente talladas, y el mortero que hubo una vez entre ellas ha desaparecido por efecto del tiempo. Me quité las botas y me puse a avanzar peligrosamente.
Miré hacia abajo una vez para cerciorarme de que no me vencería la visión repentina del tremendo precipicio, pero después aparté la vista. Sabía muy bien en qué dirección estaba la ventana del conde y a qué distancia, y me dirigí hacia allí como pude, teniendo en cuenta las dificultades. No sentí vértigo, supongo que estaba demasiado excitado, y me pareció muy corto el tiempo transcurrido, hasta que me encontré al pie del alféizar tratando de levantar la hoja de la ventana. Sin embargo, al introducir los pies por ella, me invadió una profunda inquietud. Luego miré a mi alrededor en busca del conde, pero con gran sorpresa y alegría hice un descubrimiento. La habitación estaba vacía. Contenía escaso mobiliario y extraños objetos que parecían no haber sido usados jamás. Los muebles son más o menos del mismo estilo que los de las habitaciones del mediodía y están cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura, ni la vi por ninguna parte. Lo único que encontré fue un montón de oro en un rincón. Oro de todas las clases, monedas romanas, inglesas, austriacas, húngaras, griegas y turcas, todas cubiertas de polvo, como si hiciera hace mucho tiempo que están allí en el suelo. Observé que ninguna de ellas tenía menos de 300 años. Había también cadenas, adornos y joyas, pero todo estaba viejo y sucio. En el fondo de la habitación había una gruesa puerta. Traté de abrirla, ya que no encontraba la llave de la habitación ni la de la puerta exterior, que era mi principal objetivo. Debía seguir registrando, de lo contrario mis esfuerzos serían en vano. Estaba abierta y daba a través de un pasadizo de piedra a una escalera circular muy empinada. Descendí por ella con cuidado, completamente a oscuras, ya que solo estaba iluminada por unas asperillas abiertas en la gruesa mampostería. Abajo había un pasadizo oscuro en forma de túnel, a través del cual me llegó un olor nauseabundo, como de tierra vieja recién removida. A medida que avanzaba por ese pasadizo, el olor se fue haciendo más definido e intenso. Por último, tiré de una puerta pesada que había entornada y me encontré en una capilla antigua y ruinosa, utilizada también como cementerio. Su techo estaba deteriorado y tenía 2 escalinatas que bajaban a las criptas, pero el suelo había sido excavado recientemente y habían almacenado tierra en los grandes cajones de madera, evidentemente los traídos por los eslovacos. No había nadie por allí. Inspeccioné el lugar buscando alguna otra salida, pero no encontré ninguna. Luego examiné el suelo palmo a palmo, a fin de no dejar escapar ninguna posibilidad. Bajé a las criptas, a donde llegaba una vaga claridad, aunque lo hice con el alma sobrecogida. Descendí a 2 de ellas, pero no vi otra cosa que restos de ataúdes viejos y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento. Allí, en uno de los cajones, de los que había 50 en total, sobre la tierra recién extraída, yacía el conde. O estaba muerto o dormido, no lo sé. Tenía los ojos abiertos y petrificados, aunque sin esa calidad vidriosa de la muerte. Se le notaba en las mejillas el calor de la vida, en medio de su extrema palidez, y tenía los labios tan rojos como siempre. Pero no había en él signo alguno de movimiento, ni pulso, ni aliento, ni latido del corazón. Me incliné sobre él y traté de descubrir cualquier indicio de vida, aunque en vano. Quizá no hacía mucho que estaba allí, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Junto al cajón estaba la tapa correspondiente, con agujeros aquí y allá. Pensé que quizás tenía las llaves encima, pero al ir a registrarle vi sus ojos fijos, y aunque inmóviles tenían una mirada, a pesar de que no captaban mi presencia, que huí del lugar, salí de la habitación del conde por la ventana y trepé otra vez por el muro del castillo. Al llegar de nuevo a mi habitación, me tumbé jadeando en la cama y traté de pensar. 29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta, y el conde ha tomado medidas para probar su autenticidad.
pues le vi abandonar el castillo otra vez por la misma ventana, vestido con mi ropa. Al verlo bajar por el muro a la manera de los lagartos, me habría gustado tener una escopeta u otra arma mortal y haberle matado. Pero me temo que no existe un arma hecha por el hombre que tenga efecto sobre él. No me atreví a espiar su llegada, por temor a esas horribles hermanas. Regresé a la biblioteca y estuve leyendo hasta que me dormí. Me despertó el conde. Me miró fríamente y me dijo: «Mañana, amigo mío, tendremos que despedirnos. Usted regresará a su hermosa Inglaterra y yo emprenderé un trabajo cuyo resultado quizás haga que no nos volvamos a ver. He enviado su carta. Mañana ya no estaré aquí, pero lo encontrará todo dispuesto para su viaje. Por la mañana vendrá el cíngaro a hacer unos encargos, y con él algunos eslovacos. Cuando se hayan ido, mi coche vendrá a buscarlo y le llevará al desfiladero de Borgo. Allí le recogerá la diligencia de Bukovina a Bistritz, pero tengo la esperanza de volverle a ver en el castillo de Drácula». Desconfiaba de él y decidí probar su sinceridad. Su sinceridad. Relacionar esa palabra con semejante monstruo me parece profanarla, así que le pregunté a bocajarro: «¿Por qué no puedo irme esta noche?». «Porque, mi querido señor, mi cochero y mis caballos han salido a cumplir una misión». «Puedo irme andando. Quiero marcharme ahora». Sonrió con una sonrisa suave, tranquila, diabólica. Comprendí que detrás de su suavidad había algún ardid, y dijo: «¿Y su equipaje?». «No me preocupa, puedo mandar que vengan a buscarlo en otro momento». El conde se levantó y dijo, con una afable inclinación que hizo que me frotase los ojos por lo sincero que parecía: «Entre ustedes, los ingleses, hay una expresión que yo siempre tengo presente, porque su espíritu impera entre nosotros los boyardos. Acoge al invitado que llega, ayuda a marcharse al que se va. Venga conmigo, mi joven amigo. No permanecerá una sola hora en mi casa en contra de su voluntad, aunque siento que se vaya de manera tan repentina. Vamos». Con solemne gravedad cogió una lámpara e inició la marcha delante de mí. Bajamos la escalera y recorrimos el vestíbulo. De repente se detuvo. «Escuche». Muy cerca aulló una manada de lobos. Fue casi como si hubiesen surgido a un gesto de su mano, igual que la música de una gran orquesta parece brotar de repente bajo la batuta del director. Tras una breve pausa, reanudó su paso solemne hasta la puerta. Descorrió los pesados cerrojos, desenganchó la gruesa cadena y empezó a abrir. Para asombro mío, vi que no estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con recelo, pero no vi llave alguna por ninguna parte. Cuando la puerta empezó a abrirse, los aullidos de los lobos en el exterior se hicieron más violentos y furiosos. Sus rojas mandíbulas daban dentalladas en el aire y sus embotadas pezuñas se metían por la abertura de la puerta. Comprendí que era inútil luchar en ese momento contra el conde, con semejantes aliados bajo su mando. Yo no podía hacer nada. No obstante, el conde siguió abriendo la puerta lentamente. Solo su cuerpo cubría la abertura. De pronto se me ocurrió que quizás era este el último instante de mi vida, y esta la muerte que se me reservaba. Iba a ser entregado a los lobos, y precisamente por sugerencia mía. La idea, por lo que tenía de diabólica, era digna del conde, y en el último extremo exclamé: «Cierre la puerta. Esperaré hasta mañana». Y me cubrí el rostro con las manos para ocultar mis lágrimas de amarga decepción. El conde cerró la puerta con un movimiento de su brazo poderoso. Chirriaron los grandes cerrojos y retumbaron en el vestíbulo al volverlos a pasar. Regresamos en silencio a la biblioteca y tras 1 minuto o 2 me retiré a mi habitación. A modo de despedida, el conde Drácula me envió un beso con la mano. Tenía en los ojos un centelleo rojo de triunfo y una sonrisa que habría enorgullecido al propio Judas en el infierno.
Ya en mi habitación, y a punto de acostarme, me pareció oír un susurro al otro lado de la puerta. Me acerqué y escuché. Si no me engañaban mis oídos, era la voz del conde, que decía: «Atrás, atrás, fuera de aquí. Aún no ha llegado vuestra hora. Tened paciencia. Mañana por la noche será vuestro». Hubo un murmullo de risas, un arrebato de furia. Abrí la puerta y sorprendí a las 3 mujeres terribles lamiéndose los labios. Al verme soltaron una risotada y echaron a correr. Volví a entrar en mi habitación y caí de rodillas. ¿Tan pronto está mi fin entonces? Mañana, Señor, ayúdame y ayuda a aquellos que me quieren. 30 de junio, por la mañana. Puede que sean estas las últimas palabras que escribo en mi diario. He dormido hasta poco antes del amanecer, y al despertar he vuelto a arrodillarme, porque he decidido que si llega la muerte me encuentre preparado. Al fin noté ese cambio sutil en el aire que anuncia el comienzo de la mañana. Luego oí el agradable canto del gallo, y me sentí fuera de peligro. Con el corazón alegre salí de mi habitación y bajé corriendo al vestíbulo. Había observado que la puerta no estaba cerrada con llave, y ahora tenía ocasión de escapar. Con manos temblorosas por la ansiedad, desenganché la cadena y descorrí los sólidos cerrojos. Pero la puerta no se movió. Me sentí completamente desesperado. Tiré y tiré de ella, y la sacudí hasta hacerla retemblar en su marco, a pesar de lo gruesa que es. Vi que el pestillo de la cerradura estaba corrido. El conde la había cerrado con llave después de retirarme yo. Entonces me entraron unos deseos locos de conseguir la llave, a cualquier precio. Decidí descolgarme por el muro otra vez y entrar en la habitación del conde. Quizá me matará, pero la muerte me parecía ahora el más afortunado de todos mis males. Sin vacilar un instante, subí corriendo a la ventana del este y gateé muralla abajo como antes, hasta la habitación del conde. Estaba vacía, pero era algo que ya me esperaba. No pude encontrar la llave por ninguna parte, aunque el montón de oro seguía estando allí. Crucé la puerta del fondo, bajé por la escalera de caracol y recorrí el largo pasadizo hasta la vieja capilla. Ahora sabía dónde encontrar al monstruo que buscaba. El cajón estaba en el mismo lugar, junto a la pared, pero tenía puesta la tapa. No estaba clavada, aunque tenía puestos los clavos en el sitio, preparados para remacharlos. Sabía que debía registrarle el cuerpo para buscar la llave, así que levanté la tapa y la apoyé contra la pared. Entonces vi algo que me heló el alma de terror. El conde estaba allí, pero su aspecto era como si hubiese rejuvenecido en cierto modo, porque su cabello blanco y el pelo de su bigote habían adquirido un matiz acerado y grisáceo. Tenía las mejillas más llenas y en su blanca piel afloraba una coloración sonrosada. Tenía la boca más roja que nunca y en los labios tenía unas gotas de sangre fresca que se le habían corrido por las comisuras hasta la barbilla y el cuello. Incluso los ojos, profundos y ardientes, parecían rodeados de una carne hinchada, ya que se habían abultado los párpados y las bolsas debajo. Era sencillamente como si ese espantoso ser estuviese atiborrado de sangre, y hacía como una repulsiva sanguijuela exhausta en su saciedad. Al inclinarme y tocarlo, me estremecí, y se me revolvieron todos los sentidos ante su contacto, pero tenía que registrarle o estaba perdido. La próxima noche mi cuerpo brindaría un banquete de sangre a esas 3 horrendas mujeres. Le tanteé todo el cuerpo, pero no encontré el menor rastro de la llave. Luego me detuve a observar al conde. Había una sonrisa de burla en su cara hinchada, capaz de hacerme enloquecer. Este era el ser al que había ayudado a trasladarse a Londres, donde quizás durante los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus millones de habitantes y crear un círculo cada vez mayor de semidemonios dispuestos a cebarse en los seres indefensos.
La sola idea me trastornó. Me entraron unas ganas terribles de librar al mundo de semejante monstruo. No tenía ningún arma a mano, pero cogí una de las palas empleadas por los trabajadores para llenar los cajones y alzándola descargué un golpe de filo sobre la odiosa cara. Pero en ese instante giró la cabeza y sus ojos me miraron de lleno con todo el fulgor de un terrible basilisco. Su visión hizo que la pala girase en mis manos y se desviase, infligiéndole una honda cuchillada en la frente. Se me fue la pala de las manos, yendo a parar al otro lado del cajón. Al cogerla, el borde de la hoja se enganchó en la tapa y la hizo caer, cerrándose sobre el cajón y ocultando de mi vista al ser espantoso. Aún tengo delante su cara hinchada, inmóvil, manchada de sangre, con una sonrisa malévola, cuyo lugar apropiado había sido el más negro de los infiernos. Pensaba y pensaba sobre qué debía hacer, pero parecía que me iba a estallar el cerebro. Me quedé paralizado, sintiendo cómo me aumentaba la desesperación. Y de repente, a lo lejos, oí cantar alegremente a los gitanos, y al tiempo que sus canciones oí también el traqueteo de las ruedas pesadas y el restallar de los látigos. Ahí venían los cíngaros y los eslovacos que había dicho el conde. Eché una última mirada a mi alrededor y al cajón que contenía el horrendo cuerpo. Me marché apresuradamente y entré en la habitación del conde, decidido a salir corriendo tan pronto como se abriese la puerta. Escuché con el oído muy atento, oí el chirrido de la llave, abajo de una gran cerradura, y luego el ruido de la puerta al ser empujada. Debía de haber otro medio de entrar, o alguien tenía la llave de una de las puertas cerradas. Luego sonaron muchos pasos que se perdían por algún pasadizo que resonaba con eco metálico. Me disponía a bajar corriendo otra vez hacia la cripta, donde podía descubrir la nueva entrada, pero en ese momento sopló una violenta ráfaga de viento, y la puerta que da acceso a la escalera de caracol se cerró con un golpe que precipitó al aire el polvo de su dintel. Corrí a abrirla, pero estaba tan encajada que me fue imposible. Volví a estar prisionero, y la red de mi condenación se cerraba en torno mío aún más. Mientras escribo esto, oigo en el pasillo de abajo ruido de muchos pasos y crujidos de objetos pesados al ser transportados con dificultad. Sin duda, son los cajones con su cargamento de tierra. Se oyen martillazos, están clavando el cajón. Ahora oigo pasos pesados por el vestíbulo y unas pisadas más ligeras detrás de ellos. Han cerrado la puerta y suena la cadena. Oigo el chirrido de la llave en la cerradura. Sacan la llave, ahora se abre otra puerta y se cierra. Oigo pasar el cerrojo y la cerradura. Ah, en el patio y abajo, en el camino pedregoso, se oye el traqueteo de ruedas pesadas, el estallido de los látigos y el coro de los cíngaros que se alejan. Me encuentro solo en el castillo con esas mujeres horribles. Pero Mina es mujer y no tiene nada en común con ellas. Estas son demonios del Averno. No me quedaré a solas con ellas. Trataré de llegar más abajo por la muralla del castillo. Me llevaré unas monedas de oro por si me hacen falta después. Puede que encuentre una forma de salir de este lugar espantoso y regresaré a mi país. Cogeré el tren más rápido y el más próximo. Huiré de este sitio infernal, de esta tierra maldita, donde el demonio y sus hijos aún andan con pies terrenales. En todo caso, la misericordia de Dios es mejor que la de estos monstruos, y el precipicio es alto y cortado a pico. Al pie de este abismo, el hombre puede descansar como hombre. Adiós a todos. ¡Mina!